Buenas tardes, les saluda la doctora Pamela Muñoz, neuróloga pediatra de la Clínica Ricardo Palma. Estamos en este consultorio en vivo. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo, un diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno en los niños. Para hablar de autismo tendríamos que conocer primeramente lo que es el desarrollo estándar, ¿no? Estandarizado. Entonces habría que ver que en cuanto a las áreas del desarrollo tenemos el área motora, y en el área motora tenemos área motora gruesa y el área motora fina. ¿Qué es motor grueso? Sentarse, movilizarse o arrastrarse, o el gateo clásico, caminar, correr, saltar. En el motor fino, la manipulación que puedes hacer con coordinación óculo-manual, ¿no? Coger un objeto, desenhebrarlo, interesarse por él. Las áreas social y cognitivas vienen unas encadenadas con otras, ¿no? Porque un niño reconoce mediante su ambiente y mediante un ambiente favorecedor lo que está ocurriendo en sí, así incrementando su capacidad cognitiva. Y el lenguaje o habla es el otra área importante en cuanto al desarrollo. Y vemos que este niño va adquiriendo diferentes pautas mes a mes, ¿no? Va adquiriendo esas diferentes pautas mediante mes a mes. De manera grosera le vamos a estandarizar que, por ejemplo, el niño recién nacido, en cuanto a los hitos social y cognitivo, cuando nace, mira, observa, ¿no? Entonces ahí dirían, pero un bebito puede mirar, un recién nacido puede mirar. Sí, definitivamente a 15 minutos puede observar, mirar el movimiento de objetos. Y a los 3 meses hay una sonrisa recíproca. El bebé presenta una sonrisa recíproca con su cuidador principal, ¿no? Y se interesa, por eso es la sonrisa recíproca, se interesa y hay una sonrisa recíproca de ida y vuelta. A los 6 meses el niño busca mayor contacto social, busca que lo levanten, levanta los brazos, busca abrazar y busca inclusive imitar gestos, ¿no? Imita ojitos, imita un besito, imita algo, ¿no? Al año un niño se interesa por obtener, y cuando se interesa por obtener, señala para obtener, ¿no? Y también reconoce cuando lo llaman por su nombre. Lo llaman por su nombre y aproximadamente el 70-80% de niños reconocen su nombre al año y voltean a su nombre. Luego, a los 18 meses, el niño muestra objetos a su cuidador. Muestra objetos, entonces suele ser que los niños de año y medio suelen encontrar algo que les llame la atención, un juguete o algo nuevo que hayan visto en casa y se lo muestran a su cuidador, teniendo este contacto de conexión de importar cuál va a ser la respuesta de su cuidador. Y al interesarse y mostrar van a tener el inicio del juego funcional. A los 2 años el niño va a utilizar los objetos con propósito, ¿no? La tacita y toma con su tacita. Ve un carrito, se interesa a jugar con el carrito. Ve una paletita y se interesa a poner la pelota de ida y vuelta, ¿no? Entonces estas áreas social y cognitivas son importantes que las tengan en mente los padres y los pediatras que están en control de niños sanos, para ver si es que durante el desarrollo, durante estas épocas del desarrollo, 3, 6, 9 meses, año y medio, hubiera algún tipo de retraso en alguna habilidad o alguna habilidad no lograda, sería importante intervención, porque podríamos estar dentro de otra condición, ¿no? Entonces ya hablemos de lo que es la condición del autismo, ¿no? Tendría que empezar a decir que el autismo realmente no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Y la definición de esta condición del autismo ha cambiado mediante los años, ¿no? Teniendo la versión actual que está en el Manual de Salud Mental. Y esta versión actual pide las siguientes características. El niño que tiene, la persona que tiene la condición del autismo, tiene una dificultad de mayor o menor medida en la reciprocidad, ¿no? Eso quiere decir ese conectar, ese entender tus emociones, ese entender qué es lo que me estás queriendo decir de manera al acercarte a mí, esa aproximación. Puede ser que yo rechace totalmente el contacto, tenga un desinterés o tenga dificultad en comprender las relaciones sociales. Hay también dificultad o déficit en las conductas comunicativas, no verbales, ¿no? Para la interacción social utilizamos gestos, pedimos abrazos, saludamos,
¿no? Sonreímos, hacemos un gesto no verbal. La dificultad en comprender esos gestos no verbales, ¿no? Sería una forma leve, y el no comprender en absoluto y no interesarse en un gesto no verbal y no emitir el gesto no verbal para lograr comunicarme, como por ejemplo señalar, interesarme por donde me señalan, entonces incluiría en una deficiencia severa de esta conducta comunicativa no verbal. Ahora, otra característica es dificultad, un déficit para desarrollar y mantener y comprender las relaciones, que va aunado a lo que hablábamos de esta reciprocidad, ¿no? El cómo está ocurriendo, cómo me acerco, cuando una persona se acerca, te pide algo, el comprender el toma, el dame, el pon, el mira, el llamarlo por su nombre. Hay una dificultad en esto. Y en esta condición socioemocional se encuentra también otra característica. Hay presencia de comportamientos repetitivos o poco peculiares o muy peculiares, ¿no? Entonces estos comportamientos repetitivos pueden ser ir de un lado a otro, de ida y vuelta, sin una razón aparente. No es que quieran ir, sino van de un lado a otro y lo hacen como en circuito, muchas veces al día. Presentan movimientos de manos o suelen mirarse la mano, o a veces parece que hablan solos mientras que mueven las manos, y hay intereses o actividades que la buscan constantemente. Es decir, si les ofrecemos diferentes tipos de juego, no. Tienen predominancia o predilección por un tipo de juego en específico, tienen predominancia o predilección por un tipo de actividad en específica. Solo le gusta armar rompecabezas, le gusta que tome las fichas y las nomine una a una, le gusta señalar y nombrar, que yo nombre, ¿no? Le gusta señalar y que yo nombre lo que está señalando, o lo que está tocando, o lo que está mirando, o lo que toca, ¿no? Que de pronto le gusta que de manera repetitiva lo haga y lo ponga en primer lugar sobre otras actividades de juego, ¿no? Entonces estas características son evidentes en los primeros años de vida, ¿no? Entonces eso quiere decir que el diagnóstico de autismo, si bien es cierto, puede ser hecho desde edades tan precoces como los 30 meses, el niño que tiene la condición del autismo presenta estas características de la dificultad en la reciprocidad socioemocional y la dificultad en la manera de comunicarse, ya sea de manera no verbal o verbal, lo presentan desde edades precoces. Entonces no es que llegan a los 30 meses para recién tener el diagnóstico. Estas características de la condición se han presentado desde edades precoces y es lo que vamos a ver, ¿no? El diagnóstico o las personas que tienen autismo están en nuestra sociedad y es frecuente tener la condición del autismo. Realmente la frecuencia de la presentación de esta condición en el tiempo, gracias a la detección, ha incrementado, y gracias a la detección de una frecuencia del inicio que era de cada 200 personas, una podía tener la condición del autismo. En este momento, de cada 100 personas, una persona puede tener la condición del autismo. Si vemos el Comité Nacional de Discapacidad o CONADIS, las personas que tienen autismo se han detectado hasta el 2020 unas 7.000 personas. En este momento, el Ministerio de Salud dice que por lo menos unas 15.000 personas ya tienen el diagnóstico de la condición de autismo. Pero si vemos que uno de cada 100 personas tiene la condición, o podría tener la condición aquí en el país, estaríamos hablando de 300.000 personas que tienen la condición del autismo. Por lo tanto, hay un infradiagnóstico. Hay un infradiagnóstico por la falta de acceso a los servicios de salud, por la falta de detección precoz, por el ocultamiento, la estigmatización, etc. Entonces, regresando, ¿cuáles son los síntomas característicos de esta condición, ¿no? Pueden fluctuar. Cuando hablamos de autismo hablamos de un espectro, y imaginemos a referirnos de espectro un color. Un color con una forma marcada del color y una forma muy sutil. Entonces estas dificultades en la comunicación social pueden ser sutiles, ¿no? Que pueden necesitar preguntas para mantener la interacción social, o pueden tener un interés desbordado y no entender el rol social, ¿no? O dificultades en el espacio personal, hasta las formas de un completo desinterés por las personas a su alrededor, e inclusive desinterés por sus cuidadores, ¿no? Cuando hay ese desinterés, se puede decir que son niños muy distantes, que evaden la mirada, o que si tienen formas leves se acercan demasiado.
¿no? Tocando, besando, no midiendo el espacio personal, ¿no? O oliendo de manera inapropiada. Ese tocando, besando, oliendo inapropiadamente, ahí vendría otro tema del cual hay que hablar, ¿no? ¿Por qué ocurriría esto? ¿Por qué ocurriría que un niño tenga búsqueda de acercamiento hacia otro mediante algunas actitudes peculiares y otros niños tuvieran rechazo a ruidos, rechazo a texturas, rechazo como témperas o que le echen gelatina o que de pronto se manchen con crema, etcétera? Porque esta condición está directamente relacionada a dificultades en integrar sensorialmente. Cuando hablamos sensorialmente es todo lo que nos rodea. Entonces, los estímulos auditivos, visuales, táctiles, de presión o temperatura, de frío, calor, nuestro sentido del equilibrio y otros sistemas sensoriales estarían afectados en la persona que tiene la condición del autismo. Por lo tanto, presentan estas hipersensibilidades o inclusive hiporrespuestas a algunos estímulos. Y aquí cuando estábamos hablando que tienen estas búsquedas de estar tocando, besando, oliendo y no sería algo que veríamos como socialmente adecuado, es porque son niños hiposensibles en este caso y tienen búsqueda sensorial, ¿no? Los bebés de alrededor 6 meses de vida se ha visto ya haciendo un recordar de las personas que han tenido la condición del autismo, que aquellos niños de 6 meses de vida, algunos de los síntomas sugestivos eran que tuvieron dificultad en la alimentación. Es decir, fueron niños que tuvieron confusión en cuanto al pezón, o no lograron agarrar bien el pezón, o ponían náuseas en cuanto al lactar, o tenía la madre que ordeñarse para poder lactar, ¿no? O niños que de pronto tenían un tono muscular bajo, o que eran muy seriecitos, nunca lloraban, o niños extremadamente irritables que le costara calmar y que inclusive al abrazarlos, ¿no? Lo típico es que al abrazar un bebé, este bebé con el apego y la confianza del tocarlo se sienta calmado, pero no, este niño se angustia inclusive a que lo toquen, ¿no? Entonces eso llamaría la atención en aquellos bebés que ya viendo retrospectivamente tuvieron el diagnóstico de autismo, presentaban esas características en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces el bebé de 6 meses que tiene un llanto difícil de interpretar, ¿no? Que son menos exigentes, o sea, menos esperando una reciprocidad socioemocional, o menos activos, muy seriecitos que otro niño, ¿no? Que algunos son extremadamente irritables, inclusive le cuesta calmarse, ¿no? Y que son hipersensibles a muchos estímulos, que no tienen este interés, este contacto visual, ¿no? Que el contacto visual o es ausente o es escaso, ¿no? O un bebé que aparentemente no llora, no se molesta, está tranquilo, ¿no? Eso debería llamarnos la atención porque en los hitos del desarrollo social, ¿no? Este bebé carecería de este contacto visual sostenido, carecería de este interés y la búsqueda del contacto social. En cuanto a los 8 meses, los bebés de los 8 meses ya empiezan a emitir balbuceos, ¿no? Buscando reciprocidad. O buscando esa reciprocidad, ¿no? Y nosotros ¿qué hacemos? Le respondemos con esa reciprocidad, ¿no? Entonces tienen balbuceos limitados, o solo gritos, o son inusuales, no tienen esa acción imitativa. La imitación, o sea, un bebé identifica, ¿no? Identifica un estímulo y luego para recordarlo necesita imitarlo, ¿no? Entonces, este niño que no imita expresiones faciales, que parece muy serio, que parece no interesarse, debe llamar la atención a los 8 meses. Que sean niños extremadamente irritables, con dificultad para que se puedan consolar, ¿no? Estos niños que al iniciar la alimentación complementaria tienen dificultades en aceptar alimentos. De pronto les den algún alimento nuevo y hagan un reflejo de arcada o nauseosa marcado que vomiten. O que de pronto no puedan progresar con alimentos sólidos, sino tengan que alimentarse necesariamente licuados o triturados y no experimentar el alimento en la boca, ¿no? Que tengan un rechazo activo al contacto, no quieran que lo toquen, de rechazo, se pongan irritables o inclusive hasta al bañarlos y caerles el agua se ponen demasiado irritables y pueden entrar en una crisis sensorial, ¿no? Ya podrían empezar a ver algún tipo de movimiento repetitivo, podrían empezar a mirar la mano o empezar algún movimiento de mecerse, ¿no? No muestran interés social, ¿no? Los levantan, lo cargan, lo pasan de un lado a otro y no muestran interés ni rechazo, porque ya a partir de los 8 meses un niño puede diferenciar
un cuidador del que no lo es. Entonces esa falta de identificar quién es cuidador y no, y lloran con ambos, o de pronto no se dan cuenta del cambio, ya sería un criterio de sospecha y de buscar derivación. Al año los niños empiezan a tener palabras, pero los niños que tienen la condición del autismo, si bien es cierto, dijeron palabras, estas palabras no tienen un sentido como tal. Muchos padres dicen, pero dijo a mamá, pero cuando nosotros oímos la palabra mamá, nosotros inmediatamente estamos pensando mamá y ya la miramos aquí, ¿no? Es decir, la recordamos como tal. Entonces, ese sentido de propósito, que cuando uno dice mamá, papá lo identifica, o tu mamá, te diriges a tu mamá, tu papá, te diriges a tu papá, ese sentido a la palabra, esa significancia de la palabra está adolecida al año. Y algo muy importante, un hito muy importante cognitivo y el lenguaje es reconocerte, reconocer tu nombre, ¿no? El hecho que un niño al año no reconozca su nombre al ser llamado, y ahí sería una recomendación que a los niños es mejor llamarlos por su nombre, ¿no? El princesa, pequeño y el nombre no ayudaría a que el niño se identifique, ¿no? Entonces una manera de identificar el nombre es llamarlo consistentemente a su nombre, ¿no? Durante su primer año, para que al año logren ese hito, ¿no? El niño que no voltea su nombre, que no presenta esta ansiedad de separación, porque al tener esta dificultad en el contacto de la reciprocidad socioemocional, de pronto no se dan cuenta de quién es su cuidador o no, ¿no? No existe este gesto de señalar. El gesto de señalar es importante, porque tú señalas algo que deseas, miras a la persona que quieres que te pase o te alcance, o diriges tu mano y luego vuelves a mirar el objeto que quieres. Eso es importante realizarlo a partir del año. El niño que no señala, que no se interesa porque la persona que está al lado mire hacia el objeto de su interés, debe llamarnos la atención, especialmente esos comentarios. Es muy independiente y no es necesario que lo pida porque lo busca, ¿no? Ese es muy independiente porque lo busca solo. Si luego te los muestra con interés, no hay problema. Pero si los busca solo y luego de ahí lo obtiene y lo sigue observando, en realidad diríamos, ¿por qué no busca un contacto recíproco? Eso debería llamarnos la atención. A los 2 años, un niño debe emitir por lo menos 15 palabras, e inclusive mezclar, bueno, mamá pan, mamá teta, papá agua, papá leche, eche, aunque pronuncia eche o eta, de teta, ¿no? Pero si un niño a los 24 meses emite menos de 15 palabras, ¿no? O las palabras se presentan de manera aislada, la dice pero no tienen un propósito, un fin, ¿no? Dan pocas señales de afecto, es decir, no hay una reciprocidad emocional, ¿no? De pronto están muy angustiados ante ruidos, aunque los toque, y esas son por las dificultades en el procesamiento sensorial que estábamos hablando, ¿no? Prefieren estar solos. Las formas marcadas de la condición buscan y se interesan de hacer sus cosas por sí solos y rechazan el contacto y se agobian inclusive al cambiar de un lugar a otro. Pero los niños con la condición que tienen interés se integran de cierta manera, se interesan de cierta manera, pero luego prefieren hacer sus cosas solo, ¿no? Sus intereses. Tienen esta poca curiosidad de explorar y de manifestar lo que están explorando, ¿no? Y el contacto visual que no es sostenido. Sería una característica. Aquí habría que hacer un acápite a los padres, cuidadores y profesionales de salud, si es que alguien está oyendo de profesionales de salud, que es importante que un niño entre los 18 y los 24 meses pase por este cuestionario de 20 preguntas. Este cuestionario de 20 preguntas, que se llama el cuestionario modificado para lo que son lactantes menores de 2 años, o MCHAT, ¿no? Este cuestionario de 20 palabras es muy importante porque nos ayudaría a detectar qué niño necesita intervención temprana porque podría presentar la condición, ¿no? Aquí los ítems importantes sería, por ejemplo, el ítem 2, ¿no? ¿Alguna vez se ha preguntado si su niño en realidad no escucha? Y es porque cuando uno lo llama, el niño no voltea, ¿no? Luego de ahí es, ¿el niño le interesa mostrar los objetos? Ese es otro factor de importancia en este cuestionario, ¿no? ¿Le interesa cuando usted le propone alguna actividad y se la señala? ¿Está interesado en esa? ¿Hay reciprocidad? ¿Está interesado en señalarle algo que quiere? No. ¿Está interesado en conectar en el contacto social?
No, entonces si este niño tiene no en la mayoría de esto que estoy hablando, definitivamente es un niño que debe ser intervenido tempranamente, ¿no? Entonces es importante que como padres pidamos o vemos que en realidad esto se haga en una consulta a los 18 meses y a los 2 años para intervenir precozmente, antes de establecer el diagnóstico de condición. A los 3 años, los niños que tienen la condición del autismo, ¿qué es lo que suelen ser? Los que logran lenguaje, empiezan por la dificultad en comprender la relación del lenguaje o lo utilizan tal cual, como por ejemplo, muchas veces al niño le gusta el helado y dices, ¿quieres helado? Y el niño en algún momento lo necesita y dice, ¿quieres helado? Pueden hablar en tercera persona, ¿no? O de pronto le haces una pregunta, ¿qué quisieras? ¿Helado o wafer? Y de pronto, ¿helado o wafer? ¿No? Suelen repetir. Entonces es cuando a los 3 años empiezan a aparecer ecolalias y pueden ser inmediatas o remotas. Inmediatas en el ejemplo que acabo de darles y remotas repetir mientras que están jugando alguna de las frases que escucharon en el dibujo o en la canción o en el jingle de la televisión o de la radio que oyeron en la mañana. Esas son ecolalias remotas, ¿no? Les dificultoso interactuar con otros niños, no los aceptan, se angustian y los lugares muy conglomerados les producen angustia, como fiestas infantiles o reuniones, etcétera, se angustian, ¿no? O tienen fascinación o ya empiezan a tener los intereses restringidos más llamativos, ¿no? En cuanto a los preescolares ya mayores de 3 a 5 años, las ecolalias son más notorias, ¿no? Hay dificultad en comprender el concepto abstracto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle a un niño, ¿qué pasó? ¿Te comieron la lengüita? Algún comentario de la tía, ¿no? Y el niño se angustia, ¿no? El niño que tiene la condición del autismo leve se angustia porque no entiende y al ser muy literal no lo entiende. De pronto dice, oh Dios mío, estoy cansada, me muero, ¿no? Puede haber algún comentario, no, los niños entran en angustia, porque es dificultoso para ellos, para los niños que tienen el espectro del autismo leve o los niños que es lo mismo, el Asperger, puede ser dificultoso entender este sentido figurado, ¿no? Raramente hacen preguntas, ¿no? En realidad no me pregunta mucho, ¿no? Y en realidad los niños de 3 a 5 años suelen preguntar, suelen ser investigadores, ¿no? No suelen preguntar, yo soy la que tengo que preguntarle, yo soy la que tengo que decirle. Hay dificultades en establecer una narrativa, suelen hablar en tercera persona, quieren jugar, los que tienen un interés, y tienen dificultades leves, tienen interés social, pero no entienden el sentido del juego, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería el manejo, no? Después de dar el diagnóstico del niño que tiene la condición del autismo, ya hemos establecido síntomas de edades precoces, pero el diagnóstico se puede dar tan temprano como los 30 meses, ¿no? Que son 2 años y medio. Entonces, aquellos niños que han sido identificados, lo ideal sería, lo primero, hacerle una evaluación integral. Esa evaluación integral sería una consulta con un médico neurólogo pediatra. Lo primero, si no hay neurólogo pediatra, una consulta con su médico pediatra. Ver cómo está el desarrollo y ver si tuviera algunas características de esta condición, ¿no? Son derivados, el neurólogo pediatra lo evalúa y luego debería recibir evaluaciones específicas en motricidad, en un perfil sensorial, porque como hemos dicho, las dificultades sensoriales son muy marcadas e inclusive interfieren con la atención sostenida e interfieren inclusive con el recordar, ¿no? Entonces sería importante hacer en la motricidad gruesa, motricidad fina, perfil sensorial, ¿no? Y luego también conocer al niño. O sea, la idea de detectar esta condición del autismo no es en realidad normalizarlo, ¿no? No es que en realidad hay que normalizarlo, no, es reconocer lo que estamos hablando, es que hay dificultades en la comunicación social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De que la comunicación, que el niño se haga entender efectivamente por sus padres y por el resto de personas, ¿no? Entonces, y que haya integración social, ¿no? Entonces, eso se logra conociendo al niño, ¿no? Entonces, conociendo cuáles son los intereses del niño, porque inclusive en base a sus intereses se puede trabajar. Entonces, a través de los intereses y la motivación del niño se pueden trabajar estas habilidades de cómo comunicarse, es decir, reforzamiento positivo, ¿no? Y porque ellos, al tener estas aficiones, inclusive podrían encontrar que estas aficiones sean la manera como en el futuro estos niños pudieran tener un estilo de vida y pudieran inclusive ganarse la vida o dedicarse a estas, ¿no? Entonces, trabajar en base a lo que son
terapia sensorial, de integración sensorial, terapias de psicomotricidad, acompañamiento emocional y de habilidades sociales. Y no tan solo es acompañar al niño emocionalmente con las habilidades sociales, no, es acompañar a la familia. El niño está inmerso en la familia y en realidad es darle las estrategias a la familia para que pueda guiar al niño y ayudarlo en esta forma comunicativa, en cómo autorregularse, en que no tenga estas crisis de angustia, etc., ¿no? Y ahora daríamos paso a las preguntas surgidas de este tema en sí. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar el autismo, ¿no? El autismo se puede diagnosticar desde los 30 meses, ¿no? Es decir, 2 años y medio. Y ahí viene un sin embargo. Sin embargo, hay formas leves o niños que de pronto no llegan a completar todos los criterios del comportamiento. Entonces, lo importante en el diagnóstico no es que a los 30 meses los llevas al neurólogo pediatra, sino muchas veces aquellos niños que tienen algunas características pero no completan todas las características de la condición, es importante observar el desarrollo. Recordemos que cuando hablamos en la primera diapositiva hablamos del desarrollo continuo, ¿no? Entonces, hay algunos niños que van a ser altamente probable que estén dentro de la condición y es mejor observar el desarrollo en un tiempo prudente y eso se verá entre cada profesional de la salud. ¿Quiénes están de esta pregunta podría venir? ¿Quiénes están capacitados para hacer el diagnóstico? Están capacitados de pediatras que están capacitados en el desarrollo, neurólogos pediatras y psiquiatras infantiles, ¿no? Doctora, buenas tardes. ¿En qué se parece el déficit de atención y hiperactividad el autismo? En realidad, parecidos serían que son 2 condiciones del neurodesarrollo, ¿no? Son 2 condiciones neurobiológicas. En eso se parecerían, ¿no? Pero cada uno tiene características propias, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos niños que tienen la condición del autismo llegan a consulta porque son inatentos y son despistados y tienen unos 30 meses y lo traen porque tienen déficit de atención. Y en realidad lo que tienen son la condición del autismo, dificultades en la interacción sensorial, pero también de esa pregunta podría venir que de los niños que tienen la condición del autismo, la mitad también podría tener concomitantemente la condición de déficit de atención e hiperactividad. ¿Un niño con autismo es un niño con discapacidad? Esa pregunta se respondería, si bien es cierto el autismo es una condición, ¿no? El autismo está incluido dentro del Comité Nacional de Discapacidad como una condición. Y debería reportarse al Comité Nacional de Discapacidad para que accedan al carnet de discapacidad del CONADIS. Ahora, por otro lado, ¿el autismo puede estar asociado con otras discapacidades? Podría estar asociado con algún tipo de discapacidad motriz o podría estar asociado con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Pero no es lo usual. ¿Es cierto que el síndrome de Asperger es un autismo leve? Sí, como estábamos hablando, el síndrome de Asperger era un psiquiatra que describió las características del comportamiento y le puso su apellido, un epónimo, eso se llama en el medicina un epónimo, y se llama síndrome de Asperger, ¿no? Pero en el tiempo esto confundía mucho, porque habían chicos que tenían el diagnóstico de autismo leve o personas adultas que tenían el diagnóstico de autismo leve y otros tenían el diagnóstico de Asperger, y confundía. Por eso el Manual de Salud Mental deja de lado el epónimo de Asperger y realmente Asperger es autismo leve, es tener la condición del autismo leve. Bueno, doctora, buenas tardes. ¿Qué provoca el autismo? No existe hasta el momento una causa definida, ¿no? Si en realidad esta condición tuviera una causa definida, habría un enfoque directo a invertir esta causa. Se dice que es multifactorial, donde vienen factores innatos. La persona que tiene autismo nace con esta falta de capacidad de generar estos circuitos cerebrales de vínculo social y estos circuitos cerebrales de favorecer una comunicación social de ida y vuelta. Pero por otro lado,
también hay teorías del ambiente, ¿no? Del ambiente. Ambientes no favorecedores, exposición a contaminantes, exposición a pantallas, niños que son criados en guarderías y que no tienen mucho estímulo. Entonces, por lo tanto, no existe una causa directa, sino una multifactoriedad de causas, ¿no? ¿Se puede diagnosticar el autismo desde el embarazo? No, realmente, ¿no? Y ese es otro, pero me dijeron que su embarazo todo iba bien, ¿no? En el embarazo vemos características durante el control del embarazo, que haya una buena circulación materno-fetal, que el bebé tenga un buen crecimiento de cabeza y de tamaño y de peso, y que no haya alguna otra condición severa a nivel de estructura. Pero el autismo no tiene que ver con la estructura. En el autismo no es necesario hacer imágenes cerebrales. En el autismo, nuestro cerebro imagenológicamente, en cuanto a estructuras, es igual que otra, pero es el tema de las conexiones que puede hacer una neurona con otra, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede detectarse en el embarazo. ¿Qué probabilidad hay que tenga un segundo hijo con el mismo diagnóstico si el primero lo tiene, ¿no? Si vemos, la frecuencia de autismo en la población es de 1 en cada 100, ¿no? El tener un primer hijo con autismo aumenta en realidad como la probabilidad de tener un segundo hijo, decir que la probabilidad aumenta como en 7 veces. Entonces, ¿es determinante? No, pero la probabilidad aumenta en cuanto a la población general, ¿no? Y otros factores de riesgo de probabilidad son edades mayores, ¿no? Tanto de madres y padres, ¿no? Aumentan el riesgo, pero no son los únicos causales, ¿no? El autismo es evaluado por niveles. Ese es otro tema de consulta. Muchas veces en la consulta, aparte de hablar de la condición, algo que los padres tienen muy en mente, ¿qué nivel es? ¿Qué grado es? 1, 2 y 3. Y en realidad los grados, hablamos de un espectro más que de grados, ¿no? Entonces, si en realidad estás en el nivel leve, es decir, buscas la interacción, te comunicas de alguna manera, pero la conversación no es fluida, o del nivel 3, que es un completo desinterés, ¿no? Y un aislamiento, podríamos decir que a pesar de hablar de uno, hay mucho espectro en el uno. Hay personas que tienen mayor interés, que tienen mejor lenguaje, que tienen menos repeticiones vocalalias, ¿no? Entonces, en realidad, el establecer niveles es necesario porque para el terapista, ¿no? Para quien en realidad evalúa al niño y establece los objetivos, ¿no? Este niño tiene estas dificultades, este niño tiene estas fortalezas y estas capacidades, y yo según este nivel establezco los objetivos de trabajo con él, ¿no? Buenas tardes, doctora, una consulta. Tengo una niña de casi 3 años con presuntivo TEA y siempre para persiguiendo a su hermanita melliza. ¿Qué puedo hacer? En realidad, esa niña tiene interés social, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es acompañar ese interés, ¿no? Esa niña, es que lo que nos ha escrito es, ahí faltaría preguntar más, ¿no? Pero lo que yo le podría decir, esa niña con diagnóstico presuntivo de la condición del autismo ya debe estar incluida en terapias, entonces tiene alguna manera de búsqueda social, se interesa, y de ese interés se puede trabajar. Entonces, eso conversarlo con su terapista de manera coloquial, cómo utilizarlo o cómo sacarle jugo de manera para lograr mayores habilidades con esta niña. Buenas noches, mi niño tiene presuntivo TEA y él siempre tiene que estar mordiendo algo. ¿Qué es lo que podría hacer para que lo deje? ¿No? Lo que podríamos decir es que ese niño tiene una necesidad de búsqueda de información oral. Entonces, ese niño necesita conocer su mundo por búsqueda oral. Entonces, lo primero que podemos hacer es entenderlo. Este niño necesita interpretar todo mediante búsqueda oral. Entonces, podría ser que no es hipersensible oral, porque no es que no quiera llevarse las cosas a la boca. Al contrario, se busca meter las cosas a la boca. Entonces, es hiposensible oral. Entonces, ¿yo qué tendría que trabajar? ¿Cuáles serían los objetivos que debería trabajar? Darle otro tipo de
darle otro tipo de conocimiento sensorial, ¿no? Este objeto lo toca y entonces llamarme la atención. Te ha llamado la atención el patito, entonces es amarillo, mostrarle cuán blando es, etcétera. Es decir, a raíz de ese interés trabajar, no mirar estos intereses de búsqueda como hiper y por respuesta como un problema, en realidad verlos como una manera de trabajo, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? Hablar con el terapista sensorial, conversarlo con su neurólogo para ver cuál sería la mejor manera de ayudarlo, ¿no? El autismo es hereditario. El autismo puede venir como condición de novo, o si es cierto que ya hay familias que tienen esta condición y es más frecuente que se pueda presentar, ¿no? Entonces, si hay familiares directos, estamos hablando de hermanos o padres, puede presentarse con mayor intensidad, ¿no? Entonces, existen inclusive ya algunos genes determinados, que hay familias portadoras de gen, sí, en algunas familias sí podría heredarse la condición, pero eso todavía falta bastante saber, ¿no? Un trastorno específico del lenguaje puede confundirse con el autismo en edades precoces con esta dificultad en el cómo comunicarse de ida y vuelta o en comprender indicaciones, podría confundirse, pero el interés social debería prevalecer. Entonces, en cuanto al lenguaje, en cuanto a evaluar específicamente el lenguaje, podrían haber características que se compartieran, pero el interés social debe prevalecer, esa búsqueda social, ¿no? Entonces, en realidad, pero por otro lado, un niño con la condición del autismo también podría tener otra condición del desarrollo, sí. Entonces, tal vez sería necesario conversarlo con su neurólogo pediatra, ¿no? Buenas tardes, doctora. ¿Los niños con autismo siempre tendrán que depender de los padres? En realidad, no. Ese es un mito, ¿no? Los objetivos son, en realidad, hacer que el niño con autismo sea independiente, ¿no? Sea independiente para sus actividades de la vida diaria. ¿Y qué depende de eso? Lo que habíamos hablado. Trabajar en su motricidad fina y gruesa, trabajar en la integración sensorial y en el enfoque emocional, y trabajar en base a eso en las habilidades de la vida diaria. Habrán algunos niños que tienen la condición y también tienen asociado algún tipo de discapacidad, y ese tipo de discapacidad hará que sea mayor o menor dependiente, pero el tener autismo no indica que siempre va a depender de los padres, ¿no? ¿Qué alimentos son restringidos para una persona con autismo? Ahí vendría, en realidad, una persona que tiene autismo debe restringir alimentos. La respuesta es no, ¿no? Es decir, alguna restricción en los alimentos saludables debe ocurrir en los niños con autismo, no. Estamos hablando de alimentos saludables. Pero eso vendría también de la mano con muchos niños que tienen autismo, o muchas personas que tienen autismo, tienen selectividad alimentaria, ¿no? Y esta selectividad alimentaria, es decir, de pronto rechazan verduras, rechazan frutas, solo comen más carbohidratos, rechazan algún tipo de carne especial, etcétera, y eso, quieras o no, modificaría lo que es la microbiota, antes llamada flora intestinal, pudiendo generar dificultades gastrointestinales. Por eso el niño con autismo debe ser visto en conjunto, debe ser visto en conjunto por su pediatra, por su neurólogo pediatra, por sus terapistas, y si presentan algún tipo de disconfort gastrointestinal, ser vistos por un gastroenterólogo pediatra, o si fuera adulto, por un gastroenterólogo. Y la última pregunta: ¿cómo sensibilizar a los padres para que vayan al especialista y se evalúe a su niño o niña, ¿no? En realidad, lo importante de aquí es cómo sensibilizar mediante esto, las charlas, mediante el control pediátrico de rutina y ver las habilidades que se deben adquirir pauta a pauta, volvernos una sociedad más inclusiva. O sea, cómo incentivar que si yo tengo un amigo y veo que su niño podría tener la condición y él no va a buscar ayuda, cómo incentivar que lo haga, poniendo mi grano de arena y aceptando y siendo más abierto, más empático, más solidario y dando más tiempo, ¿no? En muchas de estas condiciones del desarrollo lo que uno necesita es tiempo y paciencia. Entonces, ¿cómo incentivarlo? Si nos volvemos una sociedad más inclusiva en el tiempo, más tolerante, y de estar cambiando de un lugar a otro, sino darnos las pausas, vamos a darle seguridad a que como padres, los padres busquen atención. Terminamos las preguntas.
Agradecemos la participación de los asistentes y los invitaría a los padres y familiares y jóvenes que se identifican con la condición de autismo a acudir a la especialidad de neurología pediátrica de la Clínica Ricardo Palma. Les agradecemos por su atención, les agradecemos por haber estado con nosotros en el consultorio en vivo.